En el capítulo pasado terminaron las semifinales en tremenda tanda de penaltis. Japón tuvo varios lesionados pero ganó. Alemania tiene un nuevo arquero que nadie conoce. Benji se creó un documento con los datos de los jugadores alemanes. Se viene el jefe final. Veamos qué pasa. Bueno gente, hoy en otro resumen anime Supercampeones capítulo 28. ¡Acción! Snyder está lo más emocionado por enfrentar a Benji en la final. Recordemos que su duelo personal está empatado a 50 victorias para cada uno. La última vez que se enfrentaron ganó el Kaiser y si no lo recuerdan vean el primer capítulo. Si se preguntan por qué Alemania va de verde, es porque en el sorteo quedaron como visitantes y a Japón le corresponde ir con su clásica camisa blanca. Dicho eso, la estrategia de Benji es simple: marcar muy de cerca a Snyder para evitar que se mueva libre por el campo. De ser necesario, dejar a los otros alemanes rematar desde donde quieran. Ya él se encargará de eso. Eso sí es confianza. La falta de respeto abunda por aquí. La prioridad es y será no dejar que le pasen el balón al número 11. Porque Snyder tiene la capacidad de hacerle un gol de cada 2 remates fuera del área a Benji. Oliver ve que la cosa va en serio porque ni él ni Hyuga le han podido hacer un gol fuera del área. La única persona viva que conocemos que puede hacerle un gol fuera del área es el Kaiser. Otro de los puntos a tomar en cuenta es el arquero Müller, del que solo saben que es zurdo, grande y tapa muy bien. El resto tendrán que descubrirlo en el partido. Entonces, los 2 requisitos que se deben cumplir para tener oportunidades de ganar el partido son: primero, controlar el centro del campo en un duelo de la pareja de oro contra Chester y Kars. Y segundo, no dejar que Snyder remate. Fácil. ¿Y ya? No siendo más, no siendo menos, todo está dicho, que hable el capitán. Pero primero, el Gafas está en la tribuna orgulloso de la generación de oro esta que tiene Japón, los cuales han crecido y mejorado gracias a Oliver. También sirve para rellenar un poco el capítulo con sus recuerdos y como a nadie le importa, ya se juega. Snyder no miente y tan solo empezar el partido avanza en línea recta hacia el arco japonés. Eso sí, cambia de opinión y evita el duelo directo contra Oliver y Misaki. El lindo Chester recibe el balón de su capitán que espera el pase preciso justo al frente del área. Pero primero Chester tiene que salir de la marca del capitán japonés. Sin embargo, en el último momento Misaki decide ir primero para confirmar los datos que Benji les dio. Entonces el primer duelo será Misaki vs Chester. El duelo lo gana el alemán, pero su hábito es ir a la izquierda. En el 80% de las veces en un 1 a 1 siempre va a ese lado. Gracias a ese detalle Oliver se adelanta y roba el balón. De inmediato Snyder, que no tiene nada de estúpido, se da cuenta que Japón tiene toda la data de los jugadores alemanes, gracias a su arquero, obviamente. Oliver por su cuenta deja atrás a 3 alemanes de relleno, se encuentra con Kals que no están de relleno, entonces con una pared lo deja atrás. La combi de oro llega a territorio alemán, pero aún quedan 4 defensas que nadie recuerda. Con algunos pases basta para salir de su marca, hasta que le dan tremenda patada a Misaki. Siga, dice el árbitro, que claro, Oye, te conozco. ¿quién si no? Mi amigo el francés pitando la final. Si no vieron el partido de Francia, este necesita sangre para cobrar falta. En fin, atentos a esta. Oliver recibe de pecho y en un mismo movimiento hace un sombrerito, controla y le pasa el balón a Nita, que está más solo que la una y tiene un remate limpio. Pero Nita, con solo sentir la presencia de Müller, cambia de parecer y pasa el balón. ¡Gay! Ya que Nita se cagó, es turno de Hyuga, un hombre de verdad, que mientras carga su tiro del tigre, duda un momento al sentir la misma presencia imponente, sin embargo no duda en rematar, y con una tremenda voladora, Müller tapa el tiro sin dar rebote. Tremendo animal, ni se despeinó. Hyuga no puede creerlo y pregunta a Nita si también sintió la misma presencia aplastante. Aunque no hay tiempo para eso. Alemania ya está en el ataque nuevamente con Chester el lindo, que tiene su revancha contra Misaki. Esta vez el japonés no necesita ayuda de nadie y recupera el balón fácil. Nuevamente Chester fue a la izquierda. La defensa alemana empieza a dudar, pero una simple orden de su capitán eleva la moral, lo que hace que la presión en la marca aumente. Oliver avanza con el balón, al no tener pase disponible y tener 2 alemanes de frente hace la fácil. Un tiro con chanfle desde casi la mitad del campo. Sorpresivamente al Capi le pasa exactamente lo mismo, queda paralizado con la imponente presencia de Müller, que si le pasa al capitán ya es un problema.
Müller no tiene ningún punto débil, no importa a dónde vaya dirigido el remate, el tirador siempre siente que no será gol. Como sea, Oliver reacciona, se llena de valor y concluye que la única forma de encontrar un punto débil es haciéndole muchos remates. Suena lógico. Of course. Yeah. El tiro con chanfle vuela, hasta el momento solo 2 arqueros han logrado detener el remate, Hernández y Richard. Y antes de que digan algo, Benji no cuenta porque a él nunca se lo hizo. Creo porque siempre jugó con Oliver. En fin, confirmen en los comentarios. Tanto Gino como Richard atajaron el balón con 2 movimientos. Müller por su parte, este animal salta hacia el balón y lo agarra con una sola mano, aplastándolo contra el suelo para neutralizar el efecto. Hernández queda sorprendido en la tribuna, no puede creer lo que ve y de inmediato concluye que el puesto de mejor arquero europeo no le pertenece. Tremenda conclusión. ¡Qué brillante soy! A Müller no le parece gran cosa el remate de Oliver, la verdad, tanto así, y para sorpresa de propios y extraños decide darle el balón a los japoneses para que sigan rematando. Todo un hombre. O un loco. ¿Ah, sí? ¿Se creen mejor que nosotros? El primero en intentar algo es Nita, que apunta su tiro especial al ángulo y nada, fácil para Müller, que los vuelve a animar a seguir intentándolo. Matsuyama abandona la defensa para apuntar al lado derecho de Müller a toda la base del palo con su tiro del águila. Nada, otro animal que muere en manos del gigante. La práctica de definición continúa, esta vez con el tiro cuchilla de Soda. Sin embargo, en esta oportunidad Hyuga anticipa el remate para llegar justo en el momento en el que Müller tapa el balón. Al borde de la falta, Hyuga remata con un potente tiro del tigre a quemarropa y el monstruo alemán ni se mueve, ni un centímetro. O sea, me estás diciendo que tiene más fuerza en su brazo izquierdo que Hyuga en su pierna derecha. Y tampoco nadie habla del hueco este que se formó por el choque de poderes. ¿De qué rayos está hablando? En fin, Japón queda literalmente en las manos de Müller, que destroza la moral del equipo en tan solo 5 minutos. Es una mala noticia. Y bueno gente, Alemania parece imposible. ¿Cómo van a vencer a un arquero imbatible? Y recuerden que aún no vemos todo el potencial de Sneijder. Pero todo eso y más para el próximo capítulo. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, activen la campana. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.